Hey, ¿les gusta el chisme? ¿Quieren chisme? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bienvenida Ailín Rocha Hola. a Caídas del Catre. ¿Cómo estás? Triste, Sí. triste. No solo por lo del Papa. Mirá que yo no soy una persona católica, ya lo he dicho muchas veces. Yo, de hecho, me crié como evangélica. Iba a Sí. una iglesia evangélica y había mucho a veces de la iglesia evangélica que te criticaban a la católica como para generar ahí una falsa grieta. Pero no, también porque yo necesitaba, para hacer la columna, necesitaba mirar algunas cosas y no se puede. Claro. Y así estamos en este país. ¿Qué le Pero va a bueno, hacer? la verdad es que amanecimos con una noticia muy triste, como decías, Que y nos vos ha- lo hemos hablado, Sí. lo hemos abordado acá. Lo hemos dicho, nos han dicho, desde España me llegó la primicia. Sí, a Pero mí ¿qué también. pasa? Yo anoche me iba a dormir. Sí. Me estaba yendo a acostar y dije, ahí tengo que preparar la columna. ¿Con qué voy a ir? Pensando, ya hablé de la guerra comercial, ya hablé de esto. Y lo que había pensado era, bueno, hacer algo como más especial, pensando en las Pascuas, pensando como en algunas cuestiones. Y justo salta que, o sea, digo, ay, a ver, el Papa, pensé. ¿No? Lo primero lo pensé, a ver el Papa, me pongo a mirar las noticias y justamente el Papa había dado un discurso, en realidad, él solo se sentó, como pudo dijo, Buena Pascua, y después dejó que lea su secretario. ¿Lo escuchamos al Papa otra vez? Porque, bueno, eso fueron sus últimas palabras al público, que nosotros sepamos. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Queridos hermanos y hermanas, buenas Pascuas, y la gente aplaudiendo en la Piazza San Pedro, porque después podemos hablar en italiano. Sí, se entiende re bien igual, ¿eh? Sí, Esto sí, se sí. entendió. Y lo que dijo la otra persona que también escuchamos cuando anunció el fallecimiento también se entendía muy bien. Sí, de hecho, me creí italiana. Sí, yo también. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Papa? Él en ese momento lo deja leyendo a su asistente, dice, bueno, pues le doy paso a mi asistente que lea el discurso de las Pascuas, y una de las primeras cosas que empieza a denunciar, bueno, hace la bendición Urbi et Orbi, y al toque pide el alto al fuego en Gaza. O sea, estamos todos hablando, sí, falleció el Papa, sí, dio su último discurso, dijo Buena Pascua, se difunde en todos lados que el Papa sale y dice como puede, respirando mal, porque viene de una neumonía jodidísima, pero en el discurso habla del fuego en Gaza, mientras lo miraban unas 35.000 personas desde la plaza y otros millones en vivo a través o en diferido incluso, a través del stream. Hizo obviamente el llamado a la libertad religiosa, dijo, bueno, no importa de qué religión seas, cualquier persona tiene libertad de elección, que es esencial para la paz en el mundo, y también pidió obviamente la liberación de rehenes de parte de Palestina hacia Israel, y dice que se le preste ayuda a la gente que tiene hambre y aspira a un futuro en paz. También habló del antisemitismo, dijo que está creciendo, o que se está viendo un fuerte crecimiento del antisemitismo a nivel mundial. Y dice, la paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. La legítima necesidad de cada nación de protegerse no debe derivar en una carrera generalizada por el rearme. No es casual que el Papa, en su último discurso, haya hablado de esta guerra armamentística, porque hay una guerra comercial que poco a poco, y lo que dicen las malas lenguas, porque acá venimos a hablar de chisme, Claro. lo que dicen las malas lenguas es, sí, esto empieza por lo comercial, que aranceles acá, que tarifas allá, que vendo mis productos sueltos, que le hago llegar mi producto a la gente más barato que las marcas, que guerras entre empresas, entre China y Estados Unidos, que quién está de un lado, quién está del otro. Todo eso para también saber por otras fuentes y por otros medios que ambos países están diciendo, bueno, si se llega a armar la tole-tole, yo estoy listo, estoy preparado. China sobre todo es la que dice, si me estás queriendo mojar la oreja, vos pensás que tengo miedo, no, acá te estoy esperando, ojo tranquilo, Donald Trump. Y Donald Trump diciendo, todos me tienen bronca,
todos me quieren hacer daño, entonces yo por las dudas voy y me rearmo e invado países y financio guerras. Y a eso apuntaba ayer el Papa en su discurso. No es la primera vez que hace un llamado a terminar el cese del fuego. De hecho, fue parte fundamental de los tratados de paz de muchos lugares pidiendo en ese sentido las cosas. También esto lo vamos a pasar muy por encima porque yo iba a abordar mucho esto, pero Vance. ¿Quién es J.D. Vance? Es el vicepresidente de Estados Unidos y está relacionado a la ultraderecha católica. Es ultraconservador. Es uno de los que promueve, por ejemplo, que en Estados Unidos se ilegaliza, o sea, se pasa la ilegalidad del aborto, por ejemplo, que ha tenido discursos contra los homosexuales, entre otras cosas. Obviamente, el Vaticano, desde su lugar, desde el Papa, ha estado hablando mucho sobre las cosas que están pasando en Estados Unidos, lo que es la crisis migratoria. Supuestamente en este encuentro que tuvo con Vance habló sobre la desgracia de la deportación de los inmigrantes. Exactamente. Le cantó las 40 ayer mismo. Yo creo que ahí es donde se le subió un poquito el volumen a su corazón, porque tenés enfrente al guacho ese, por la palabra que le podemos decir desde acá, y en un momento triste, porque si estuviéramos más enojadas y en un momento donde no tendríamos que estar llorando la partida de un papa latinoamericano y popular, le estaríamos diciendo un montón de cosas a este Vance, porque no, es el tipo que está también moviendo un montón de hilos para hacer cosas tremendas. Así que bueno, le estuvo ahí cantando las 40 también, pero ahora nos vamos a meter un poquitito con la historia del Papa. El Papa asume, no sé si se acuerdan, en el 2013, que está muy muy viral el audio en el que viene el de TN, el periodista, y dice, el Papa es argentino, Bergoglio. Fue un momento muy icónico de la de lo mundial, digamos, pero lo que decimos es, lo que primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo el Papa, bueno, está bien, eso también, ¿alguien dijo algo de eso? Ahí está. Bergoglio. Hay Papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un Papa argentino. Muy genuino, muy genuino. Qué buen momento ese para la TV y para la historia mundial. Va a quedar grabado en nuestros corazones. Tengo que decir que lo estaba viendo en vivo y nunca entendí que el tipo dijo el cardenal en Jorge Marium Bergoglium. Nunca le entendí que era Bergoglio. Hasta que no lo dijeron y yo pero no escuché eso yo. Exactamente. Una de las primeras cosas que dijo el Papa es que la Iglesia como institución es mujer. Y empezó a dar un debate abierto a lo largo y desde la cúpula de la Iglesia, de cómo participaban las mujeres. Y tenemos una imagen porque el 13 de marzo, cuando se cumplieron 12 años del papado de Francisco, en Cenital, en la web, salen una serie de investigaciones y de cosas que están muy buenas, porque fue justo también, no solo que estaba cumpliendo el Papa los 12 años de papado, sino que además ya estaba mal de salud. Y toda la gente estaba como, en cualquier momento se nos va. De hecho, parece que esto lo que vivimos fue como el estiramiento, ¿viste? Antes del final, cuando tienen esa leve mejoría las personas. Bueno, y por ejemplo, lo que demuestra esta investigación es que las mujeres son más religiosas que los varones en todo el mundo, particularmente en el cristianismo. El 83% de las mujeres que se identifica con una religión en Argentina versus el 79% de los hombres, y de las personas cristianas 53% son mujeres, 47% son varones. Y en Argentina puntualmente 65,3% son mujeres de las que se consideran católicas frente a un 60% de varones. O sea, las mujeres son más devotas, más cristianas, más religiosas. Y lo que pasa con esto es que esto no se refleja en la cúpula de las iglesias. Porque, ¿qué pasa? Claro. Lo que empezó a pasar es, bueno, para vos ser cardenal, obispo y todas esas cosas, tenés que ser varón. Tenés que haber nacido portando cosas masculinas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente también en esta investigación se denotaba que era lo que venía pasando.
con la participación de las mujeres en la iglesia. Y una de las cosas que trató de hacer Francisco es como, bueno, ordenar un poco más a las hermanas. En la imagen podemos ver, por ejemplo, que hermanas monjas o congregadas son más del 50% de todos los varones que hay, que tienen diferentes categorías y cosas, ¿no? Entonces eso es muy muy zarpado de entender también y de ver, y cuál es la historia de lo que dijo el Papa con respecto a la participación de las mujeres, que trató de abrirla. Pero no solo fue ese el único lugar o la única disputa cultural que tuvo el Papa, sino que, por ejemplo, cuando habló de los pueblos originarios. ¿Qué pasó? El Papa va en 2015 a Bolivia, pide perdón por los graves pecados cometidos por la Iglesia Católica, que todo el mundo en Argentina lo relacionó a cuando en el 2004 Néstor Kirchner va a la ex-ESMA y pide perdón en nombre del Estado por los crímenes de lesa humanidad. Bueno, 500 años de invasión, y hay mucho por lo que los pueblos originarios no le tienen confianza a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica llegó con la cruz adelante, pero la espada atrás, tipo, si no te arrodillas a la cruz, fuiste. Si no nos das tus recursos, si no nos dejas implantar nuestro sistema político-económico, fuiste, con la idea de que la cruz era la civilización. Entonces el Papa Francisco va a Bolivia y dice esto. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Esto es absolutamente sanador, ¿no? Hay un amigo de acá de la casa, de Radio Estación Sur, Toto Marcioni, que cuenta que también lo dijo en Chile, frente al pueblo mapuche. No es menor, porque esos actos son simbólicos y son reparatorios, y hacen también un reconocimiento desde la cúpula de la Iglesia Católica a los atroces crímenes que se cometieron en su nombre. Recordemos siempre, la institución puede estar presidida o por buenas o malas personas, como todo, y meter a todo dentro de la misma bolsa. Por ahí, cuando tenés este tipo de actos simbólicos, es, bueno, sí, pero no le devolviste las tierras, podríamos decir. A la vez podemos decir, bueno, pero es el primero que pide disculpas. También, por ejemplo, una cosa que dijo el Papa es, si vos sos homosexual, ¿quién soy yo para juzgar? Esto decía también hace un par de años en una nota con Fontevecchia. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera, del viaje de Río de Janeiro. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la entrevista de Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Ahí escuchábamos entonces al Papa hablando sobre la homosexualidad y como su postura resumida, además, en cuándo y dónde dijo cada cosa respecto a la homosexualidad. Y no es menor esto, porque también los ultraconservadores católicos son como, sos puto, salí de acá. Sos puto, te vas de mi casa. ¿Cuánta gente ha tenido que irse en otras etapas de la vida por eso? Otro de los temas que me parecía muy importante, porque además había estado leyendo a algunas católicas por el derecho a decidir, sobre todo, sobre el aborto. El Papa nunca dijo que estaba a favor o en contra, pero una de las cuestiones que les dijo a los curas, sobre todo, es, si viene una persona y les dice que abortó, ustedes la tienen que perdonar. Y esta postura es, yo no me puedo meter en los actos que hace la gente,
no puedo acusarla de asesina, porque no sé en qué condiciones llegó a ese aborto, por qué toma la decisión. Una cuestión bastante poquita. Y había una nota donde cuentan lo que hizo en esta entrevista que hizo el Papa con jóvenes, que es como un documental que hay. Yo no lo vi todavía, pero me lo recomendaron un montón de veces y ahora obviamente me imagino que va a ser furor ese documental, donde, bueno, el Papa charla con personas transexuales, con personas jóvenes y con personas que tienen preguntas para hacerles. En este caso le hace una pregunta a Milagros, una joven de Católicas por el Derecho a Decidir de Santiago del Estero, que tuvo que atravesar una serie de etapas hasta que le dijeron, ¿querés irte a Roma a hacerle una entrevista al Papa? Y ella dice, ¿qué? Los padres, viste, asustados, tipo pensando, che, esto que te van a llevar para una red de trata. No. La llevaron al Vaticano, le hizo estas preguntas al Papa y acá tenemos a ella contando en Eva TV cómo fue el momento donde le entrega el pañuelo verde al Papa. Roma gratis. Te juro. Entonces, justo era la etapa del aborto. Aborto Claro. sí, aborto no. Que me he emocionado porque la chabona tiene una valentía y además le ha dado el pañuelo, ¿no? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? Y él lo Nada. recibe y lo guarda, no lo tira. No, lo recibe encima en un momento. Hay cosas que no salen en el documental. Yo le entrego el pañuelo, ya pasó todo, a mí ya me pasa la tensión. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, no? Y después se quiere secar los mocos. Ay, no, por favor que lo haya hecho. Agarra, Sí. saca el pañuelo y yo digo, ¿qué mi pañuelo dónde está? Porque tenía una mesita, el pañuelo desapareció. Por favor. No, lo llevó a la mierda el pañuelo. Por favor. Saca el pañuelo verde, yo lo miro así, él no me mira, obvio, y yo digo, no se va a secar, lo guarda y busca el otro. Ha guardado el pañuelo en el bolsillo y se lo ha llevado, nadie. Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Muy loco que teniendo esa figura, él tenía esa apertura también mental y esa apertura a un montón de cosas. Bueno, amante del arte, de la filosofía, siempre citaba a Borges, citaba a autores latinoamericanos. En los 90 el Papa había sido, esto lo recomiendo también mucho, un análisis que hace un mes también, hace poco, Julia Rosenberg en Gelatina, donde habló mucho del Papa y contó varios chismes que son estos que nos gustan, tipo que en los 90 él encabezaba y medio como que fue padre de todos los curas villeros, y hace una explicación donde antepone, ¿no?, la teología de la liberación a la teología del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es como la discusión adentro del peronismo. La teología de la liberación está más ligada al marxismo y como una teoría dada de cómo la gente se tiene que liberar. La teología del pueblo es primero entendamos al pueblo que quiere, que necesita y lo fortalecemos. Está muy buena la entrevista ahí de Julia Rosenberg y las cosas que va contando, pero por último quería hablar de esto porque al Papa se lo ha acusado mucho de peronista para bajarle el precio. No tendría nada de malo para los que somos peronistas, pero para los que son antiperonistas y pone que sos un antiperonista católico, de repente tenés un Papa peronista y le baja un poco el precio, ¿no? Un ultraconservador vicepresidente de Estados Unidos y le baja el precio. Pero decían que el Papa estaba en contra del capitalismo, que era un papa comunista, el representante del maligno en la tierra, zurdo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dijo el papa del capitalismo? Bueno, hace 2 años estuvo dando una entrevista a Infobae y esto decía. Tampoco estoy en contra del mercado, de ninguna manera está mal producir riquezas para el bien de todos y debe reconocerse al que crea trabajo. ¿Es correcto? Correcto. ¿Por qué algunos medios o algunas personalidades lo ven a usted como una persona que tal vez no está a favor del capitalismo? Tienen esos preconceptos ideológicos que te clasifican a la persona antes de escucharla, ¿no? Escúchala, después habla. El que dio un paso muy grande en el capitalismo fue San Juan Pablo II, que habló de economía social de mercado, ¿no? El capitalismo de mercado. O sea, lo matizó como algo lícito. No es malo en sí mismo. El opuesto sería el comunismo despersonalizante. Ambos son despersonalizantes y exageran. Pero una economía de mercado social, como esa palabrita social que le puso San Juan Pablo II, creo que es la que la adecua al pensamiento de la Iglesia. Después se progresó mucho más en esto, ¿no?
Pero esa definición llamó la atención en su momento. Tercera posición, sí. El Papa estaba plantado en un lugar de, bueno, si vos producís y generás riqueza está bien. Lo que él bardeaba mucho era la acumulación de riquezas, los excesos. Así que bueno, ha pasado a la historia entonces, a la inmortalidad para católicos y sobre todo para mucha gente no católica, mucha gente no creyente, pero que veía en el Papa uno de los referentes frente al avance del capitalismo salvaje que tenemos en este momento y de las ultraderechas, ¿no? De esa cuestión de no escuchar al otro y si dice algo que no te gusta es tu enemigo. Chau, Papa, te bancamos un poco, te bancamos bastante. Un montón. Buen viaje hacia donde sea que vaya su alma, ¿no? Justo tengo un dato para dar. Sí. Se murió a los 88 años y en la quiniela Papa es el 88, así que los que juegan habitualmente, hoy es el día del 88, Excelente y necesario chisme mundial, espectacular, nos dicen al 221-477-4314. Muchas gracias, Rochita, gracias por traernos este recuerdo del último discurso del Papa y de cómo ha sido su recorrido por su papado en estos 12 años. Amiga. 1 minuto de las 9.